Muy buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular, reunidos aquí en Austin, Texas. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 16, verso 1 en adelante, 1 al 4, y San Mateo 24, verso 3. Capítulo 24, verso 3, podemos leer primero, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y San Mateo 16, verso 1 al 4 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el testimonio de las señales de los tiempos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender nuestro tema, necesitamos comprender que las señales o el testimonio de las señales de los tiempos identifica cada tiempo predicho para la raza humana. Por ejemplo, Dios ha dicho que va a venir un tiempo para él llevar a cabo cierta cosa, por ejemplo, una edad o una dispensación, o la venida del Mesías, o la venida de la bendición, y para ese tiempo Dios ha establecido señales que han de ser cumplidas, y las señales identifican el tiempo. Ahora, vean lo que San Pablo también nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26. Verso 26. Dice San Pablo, esto está hablando él en el Areópago, eso es en Grecia, ¿verdad, Daniel? En Grecia, y en las cosas que dice San Pablo, el verso 16 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios le ha prefijado el orden de los tiempos, o sea que hay un orden de tiempos para los seres humanos. Y
Las señales establecidas por Dios para cada tiempo identifican el tiempo. Por medio de las señales podemos identificar el tiempo. Ahora es muy importante conocer esto en este tiempo en el cual vivimos. Pues miren lo que Jesús dice en San Mateo, capítulo 24. Perdón. En contestación a la pregunta que le hicieron a Jesús, dinos, capítulo 24, verso 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En el mismo capítulo 24, versos 32 en adelante, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora señala que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Ahora dice que nadie sabe el día ni la hora, mas será como en los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora vean ustedes cómo nos dice que nadie sabe cuándo será, el día y la hora, pero nos señala que será como en los días de Noé. Y ahora, por cuanto no fue dicho por Jesús, tal cosa va a ocurrir en el año tal, del siglo tal, ahora Él nos habla que serán días como los de Noé, y tenemos que ver lo que hubo en los días de Noé. Hubo en los días de Noé, conforme al programa divino, un tiempo en que Dios llamó el mundo a juicio. Hubo un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional, y la humanidad había llegado al tiempo del fin para ellos, y por eso el mensaje de Noé hablaba del fin de la humanidad. La condición de la humanidad, vean ustedes, era muy mala. Jesús dice: comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y así por el estilo. Y en el Génesis capítulo 5 y 6 nos habla de la condición de la humanidad y nos dice que el pensar de ellos, el pensar del corazón de ellos era de continuo al mal. Ahora podemos ver que la tierra se había llenado de violencia, y una condición así estará presente en el tiempo final para la venida y en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Y un profeta dispensacional estará en la tierra con un mensaje dispensacional dando a conocer
el juicio divino que ha de venir sobre la tierra, dando a conocer el fin del tiempo y fin del reino de los gentiles. También encontramos que Jesús dio a conocer las señales que estarían cumpliéndose. Hay otras señales, por ejemplo, también cuando habló de la venida del Hijo del Hombre, ahí mismo más abajo dice, velad, ¿por qué no sabéis? Eso está el verso 42 en adelante de San Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis en qué hora, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual le puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea que en la casa de Dios habrá un siervo fiel y prudente alimentando a la familia de Dios, a los hijos de Dios, en la casa de Dios, y la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora miren, todas las cosas que son señales, todas las cosas que estarán siendo manifestadas en la casa de Dios. Es como para la dedicación del templo que construyó Salomón. Miren ustedes, en el templo que construyó Moisés, encontramos el atrio, lugar santo y lugar santísimo, y cuando fue colocada el arca dentro del lugar santísimo, fue dedicado luego el templo, y allí estaba la gloria de Dios manifestada sobre el lugar, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Y ahora, en el nuevo templo, que fue el templo que construyó Salomón, ese es un nuevo templo. Miren ustedes la construcción de los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro colocados en el lugar santísimo. Era la señal de que el arca del pacto iba a ser colocada dentro del lugar santísimo e iba a ser dedicado el templo nuevo para Dios. Y ahora tenemos que hay un nuevo templo para ser dedicado a Dios. Como cuerpo místico de creyentes, ese nuevo templo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la señal del tiempo en que va a ser dedicado el templo espiritual de Cristo es que estarán los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro dentro del lugar santísimo. Y el lugar santísimo en la iglesia de Jesucristo como templo es la edad de la piedra angular. El hijo de David allá fue el que dedicó el templo a Dios. Y el hijo de David fue el que colocó los dos querubines dentro del lugar santísimo. Medían unos 14 pies de alto, unos 14 pies, vamos a ver por cuánto, 14 pies 4 pulgadas de alto, que son 10 codos de alto, y que son 4 metros, .5, o sea, 4 metros y medio. Ahora, vean ustedes estos querubines de oro
cubiertos de oro, eran de madera de olivo. Miren, no hay un simbolismo más sencillo de explicar que el de los dos querubines de oro. ¿De qué eran los querubines de oro que estaban allí en el lugar santísimo de 14 pies, 4 pulgadas de alto? Eran de olivo por dentro. Eran dos querubines, los dos olivos. Olivo, la parte humana, la humanidad, y oro, la divinidad. Ahora vean ustedes la señal para la iglesia de Jesucristo de que el templo espiritual de Cristo se encontrará en el tiempo en que va a ser dedicado a Dios, y Dios va a morar en él en toda su plenitud. Los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos vamos a ser transformados. Es que estarán los dos querubines de madera de olivo dentro de ese templo en el lugar santísimo. No los podemos colocar en otro lugar, porque no estuvieron en otro lugar. Aunque Elías estuvo en el atrio en 3 ocasiones, en el Tisbita, Eliseo y Juan el Bautista, y luego lo encontramos en el lugar santo, en el séptimo, en el mensajero, pero ninguno de esas 4 manifestaciones del ministerio de Elías, ninguno de ellas, de esas manifestaciones, corresponde a uno de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4. Ahora, vemos que han terminado esas etapas y ahora hemos llegado a la etapa de la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y por eso es que en ese lugar aparece Moisés y Elías, los 2 olivos. Y por eso es que, así como la gloria de Dios estuvo manifestada allá en medio de los 2 olivos de madera de olivo, y también en medio de los 2 olivos de oro que estaban sobre el propiciatorio, para el día posterior la manifestación de la gloria de Dios estará de en medio de los ministerios de Moisés y Elías, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, y cumplirá todas las promesas hechas para la manifestación plena de Dios en su iglesia, en donde cumplirá la visión de la carpa en toda su plenitud. Ahora cada cosa tiene su momento para ser cumplido. Ahora, hemos llegado al tiempo en donde las señales tienen que ser vistas, reconocidas, y conociendo lo que significan esas señales, estaremos identificando el tiempo en que estamos nosotros viviendo. Porque las señales identifican el tiempo. Las señales de los tiempos identifican el tiempo en que son manifestadas. Por ejemplo, en la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo nos dijo que el Hijo del Hombre sembró buena simiente, y con enemigo suyo, que es el diablo, sembró mala simiente, o sea, la cizaña. Y Cristo dijo que el trigo son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y dice también que los siervos le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla, buena simiente, no sembraste trigo, ¿cómo pues tienes cizaña? ¿Cómo pues tienes mala simiente? Cristo le dijo: un hombre, un enemigo mío, vino e hizo eso. Los siervos dijeron: ¿Quieres pues que arranquemos la cizaña y la echemos al fuego? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo: no, porque arrancando la cizaña pueden también arrancar el trigo. Si los 7 mensajeros de las 7 edades
llegaban a arrancar la cizaña en su tiempo y echarla al fuego, también el trigo que estaba en este mundo, en el campo, hubiera sido arrancado, destruido también, porque para esas edades no se tenía la fe para ser transformados y raptados. Y durante esas edades todavía el cuerpo místico de Cristo no estaba completado. No había llegado a madurez el cuerpo místico de Cristo. Y los creyentes de Jesucristo en cada una de esas etapas no habían llegado a madurez. Por lo tanto, no se podía llevar a cabo una cosecha en ese tiempo. Y más bien lo que ellos querían hacer los siervos era arrancar el trigo, la cizaña. Ahora vean ustedes, traer el juicio divino para esas edades no podía ser, porque afectaría a los hijos e hijas de Dios que estaban viviendo en esos tiempos y también los que vivirían más adelante y los que habían vivido anterior a ellos. ¿Por qué? No era el tiempo para hacer eso. Cristo dijo, no, deja crecer juntamente lo uno y lo otro. Y en el tiempo de la siega, o sea, en el tiempo de la cosecha, ve que se requiere un tiempo para cada cosa. En el tiempo de la cosecha yo diré a los segadores. No diría a esos siervos allí, sino a los segadores. Él ordenaría a los segadores para llevar a cabo la labor de la cosecha. El trigo será atado en manojos para ser echado al fuego, o sea, a la gran tribulación, al horno de fuego. ¿Dónde? Dice Malaquías capítulo 4, verso 1, que no les dejará ni raíz ni rama. He aquí viene el día ardiente como un horno, dice Dios a través del profeta Malaquías. Y aquel día que vendrá, no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, encontramos que para los que temen el nombre del Señor, eso es para la iglesia de Jesucristo y para el pueblo hebreo, pero el pueblo hebreo pasará por la gran tribulación. Pero para la iglesia de Jesucristo, los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia. Eso es la segunda venida de Cristo. Y sus alas traerá salvación. Sus alas son los ministerios de los 12 libros, los ministerios de Moisés y Elías. Y ahora podemos ver que para el tiempo final es que estarán manifestadas estas señales, estos ministerios, que serán la señal de que hemos llegado al fin del siglo. Porque para el fin del siglo, él dice que el Hijo del Hombre en el tiempo de la siega, o sea, en el fin del siglo, porque el tiempo de la siega o la siega es el fin del siglo. Dice que él enviará a sus ángeles. Ahora la señal, vean ustedes la señal del fin del siglo, son los ángeles del Hijo del Hombre. Hemos tenido de Cristo hacia acá el fin del siglo primero, del siglo segundo, del siglo tercero, del siglo cuarto, del siglo sexto, del siglo quinto, del siglo sexto, del siglo séptimo, del siglo octavo, del siglo noveno, del siglo décimo, del siglo undécimo, del siglo duodécimo, del siglo 13, del siglo 14, del siglo 15, del siglo 16, del siglo 17, del siglo 18 y del siglo 19. Y en ninguno de esos fines de siglo estuvieron los ángeles del Hijo del Hombre, Moisés y Elías. Por lo tanto, aunque el pueblo tuvo una inquietud espiritual en el fin de cada uno de esos siglos,
cuando decimos el fin del siglo o el fin de cada uno de esos siglos, digamos, el último tercio o de la mitad del siglo en adelante. Hubo una inquietud espiritual en donde el pueblo buscó a Dios. El pueblo pensó que ese era el tiempo en donde el Hijo del Hombre vendría y en donde los muertos en Cristo serían resucitados y los vivos serían transformados, porque todos han estado esperando la venida del Señor en el fin del siglo y en el fin de cada siglo. El pueblo ha entrado en desesperación y ha entrado en búsqueda de Dios. Y aunque no ocurrió en esos 19 fines de los 19 siglos pasados, con todo eso, lo que sucedió en medio del pueblo de Dios fue bueno, porque buscaron a Dios y estuvieron esperando la venida del Señor. Y cada mensajero que vino y enseñó al pueblo de Dios, enseñó a buscar a Dios. Ahora, miren ustedes, en cada fin de siglo, muchas almas recibieron a Cristo como su Salvador, lo cual está muy bueno. Y lo cual refleja la inquietud que habría en el fin del siglo en que se cumplirían estas promesas de la venida del Hijo del Hombre y también de la venida de los ángeles del Hijo del Hombre. Por lo tanto, lo que sucedía en esos fines de siglo está apuntando a lo que estaría sucediendo en el fin del siglo, señalado por Cristo, en donde enviaría sus ángeles con gran voz de trompeta, para juntar a quienes, a los escogidos de Dios, al trigo de Dios y colocarlos en el alfolí de Dios. Ahora, tenemos también la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo, conforme a Jesucristo en San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante. Donde dice: y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos dos ocasiones aquí en estos dos versos donde él dice: yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero delante de Dios es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Por lo tanto, del fin del siglo, donde se cumplan las profecías de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, donde se cumplan las profecías de los ángeles del Hijo del Hombre, llevando a cabo el recogimiento de los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta, luego se pasa al día postrero. Pues la transformación nuestra es después de la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora vean ustedes cómo la obra del fin del siglo, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta, comienza en el fin del siglo que antecede al día postrero, al séptimo milenio. Ahora vean ustedes, es una obra que no solamente se queda en el fin del siglo, sino que pasa al próximo siglo y al próximo milenio. Para en algún tiempo del próximo milenio, del
día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio de Cristo hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá y séptimo milenio de Adán hacia acá. Ahora vean ustedes cómo para el fin del siglo, la señal del fin del siglo es la aparición de los ángeles del Hijo del Hombre, llamando y juntando a los escogidos con gran voz de trompeta. Y luego, la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros los que vivimos, está señalada para el día postrero, que corresponde al próximo milenio, o séptimo milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora, por cuanto el calendario ha sido alterado en algunas ocasiones, y el calendario que se usa en la actualidad no es el calendario hebreo, sino el calendario gregoriano, el cual ha tenido sus cambios, y por cuanto la tierra está inclinada, fue inclinada luego del diluvio, ya la tierra pues no viaja alrededor del sol, dando su vuelta completa en la misma cantidad de años que lo hacía antes de inclinarse. Por lo tanto, ha habido no solamente una alteración en cuanto a los calendarios que se han hecho, sino también en cuanto a la trayectoria de la luna alrededor del sol. Es como un trompo que, si está bien aplomado su punta de metal, si está en su lugar correcto, cuando da vuelta se puede quedar hasta en el mismo lugar, o si usted lo coloca para que dé vuelta, da vuelta en una forma a la redonda, pero si no está en su forma correcta, sino que está inclinada su punta, queda inclinado la parte de arriba. Por lo tanto, cuando da vuelta, usted lo ve, que da vuelta en una forma en que sale hacia allá y de momento no da una vuelta redonda, sino que dobla hacia allá, hacia acá, en una forma ovalada, elíptica, y le llamaríamos que es un trompo trotón, y que da vuelta así, loco, va corriendo loco, y así está la tierra. Y por eso ustedes pueden ver que han tenido que hacer esos cambios en el calendario para tratar de que siempre caiga más o menos en la misma fecha la llegada de la tierra a cierto punto. Eso es en qué mes, en el mes de diciembre, por ahí el 24 y 25, y así han tratado de corregir ese problema que tiene la tierra por causa de su inclinación. Ahora, vean ustedes, en el tiempo de Daniel, aunque tenía también la inclinación y todas esas cosas, y en el tiempo de Juan el apóstol, cuando escribió el Apocalipsis, los años mencionados allí en el libro del profeta Daniel, por ejemplo, en el capítulo 12 de Daniel y el capítulo 9, donde nos habla de las 70 semanas, y en el capítulo 12, donde nos habla de tiempos y medio tiempo. Vean ustedes, esos años son de 360 días. En Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, también ustedes encontrarán que esos 3 años y medio son cada año de 360 días y corresponden a la
segunda parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Por eso ustedes pueden ver que concuerdan los años de la profecía de Daniel y la profecía del Apocalipsis. Si aplicamos a cada año 360 días, ya estaríamos del año 2020 al año 2030 o 2030 y algo. Pero depende de cómo Dios vea las cosas. Ahora, un año puede estar atrasado a causa de que está dando la vuelta y alejándose más de sus lugares que tenía, por donde tenía que pasar, y eso ocasiona que tarde unos 5 días y un cuarto cada año. Ahora, usted puede tener un reloj que esté sincronizado con un calendario de 360 días y ese calendario, ese reloj, que marque también los años, cuando llegue a las horas que corresponden a 360 días, cambiará de año, aunque todavía falten 5 días y un cuarto de días para terminar el año. Ahora, ¿qué del reloj de Dios? ¿Habrá Dios ajustado su reloj? Ahora, en cuanto a reloj de Dios como representado en algo de acá de la tierra, ese es el pueblo hebreo. La higuera, el reloj de Dios. Y cuando vean la higuera reverdecer, él dijo que vigilaran. O sea que él dio señales que marcarían el tiempo para la venida del Hijo del Hombre. Cuando le tocó hablar acerca del séptimo sello, entró a hablar en parábolas, hablando acerca de la higuera, que es el pueblo hebreo, reverdeciendo. Y ahí tenemos al pueblo hebreo en su tierra, esperando solamente que entre en él la vida, o sea, el Espíritu de Dios manifestado conforme a como está prometido para ser manifestado en medio del pueblo hebreo. Y comienza así la semana número 70, la segunda parte de la semana número 70. Ahora, ese sí que es un reloj que marca bien el tiempo para la raza humana. Tenemos las señales. Cuando no han sido habladas fechas, siglo tal, año tal, mes tal, y día tal y hora tal, entonces las señales de los tiempos son las que dan la hora, son las que marcan el tiempo, identifican el tiempo en que se está viviendo. Porque esas señales solamente pueden aparecer, ser cumplidas plenamente en el tiempo señalado por Dios. Por eso fue que Cristo dijo, miren, para el tiempo de Jesús, la profecía de la venida del Señor, del Mesías, el cual nacería por medio de una virgen, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14, decía en Miqueas capítulo 5, que sería en Belén de Judea, de ahí vendría el Mesías. También el profeta Isaías hablaba que sería de la raíz del tronco de Isaí, de donde surgiría un renuevo, un retoño, un pimpollo también, como dicen algunas versiones, sería un descendiente de la casa de David.
o sea, un descendiente de Isaí por medio de David, y nacería en Belén de Judea. Todo eso estaba prometido, pero ¿qué año? ¿Qué mes? ¿Qué día y a qué hora? No estaba hablado. Pero vean ustedes, se cumplió esa promesa y las señales de los tiempos que identificaban que aquel era el tiempo para la venida del Mesías estaban presentes. La señal del Mesías estaba en el cielo, la estrella de Belén. Y nació Jesús en Belén de Judea cuando estaba esa estrella en el cielo. Y luego continúa apareciendo, siendo vista en el cielo por 2 años. Pues los magos cuando llegaron a Jerusalén hacía 2 años que estaba saliendo esa estrella. Y esa señal daba testimonio y identificaba que aquel era el tiempo para la venida del Mesías. Y tenía que estar en la tierra. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. O sea, vieron la señal en el cielo de la venida del Mesías, la señal del Hijo del Hombre en el cielo para su primera venida estaba en el cielo. Y las cosas que Jesús hacía eran una señal para el pueblo de que aquel era el Mesías. Y un sinnúmero más de señales que eran vistas en aquel tiempo que no podían ser vistas en otro tiempo. Y ahora vean ustedes también la semana número 70, cuando comenzó el ministerio de Jesús. Llegó la semana número 70, donde tenía que estar el Mesías en la tierra en su ministerio. Ahora cualquier persona podría decir, en aquel tiempo, Dios no ha dicho en qué año, ni en qué mes, ni en qué día. Y por lo tanto podían decir, así es que Jesús no puede ser el Mesías o no tiene que venir necesariamente en este tiempo. Pero las señales decían que ese era el tiempo. Y la presencia de Jesús en la tierra era la señal de que la promesa del Mesías estaba cumplida en la tierra en Jesús de Nazaret. Él estaba cumpliendo lo que estaba prometido que haría el Mesías en aquel tiempo. Y todo lo llevó a cabo en forma progresiva. Cuando nació y cuando después era un niño y después cuando era un joven, no estaba cumpliéndose lo que luego se estaba cumpliendo cuando él comenzó su ministerio y luego cuando murió en la cruz del Calvario, porque cada cosa tiene su momento. Ahora, la pregunta a Jesús es, ¿cuándo serán estas cosas? Eran las cosas de la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ven, ellos piden a Jesús que les diga qué señal habrá de su venida. Y en ese capítulo 24 de San Mateo, encontramos ahí todas las señales que Jesús dio, de las cuales unas anteceden al tiempo de la venida del Señor y otras corresponden al tiempo de la venida del Señor. Vean ustedes, nos habla de la higuera, nos habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo también, nos habla de los ángeles siendo enviados con gran voz de trompeta para llamar y juntar a los escogidos de Dios, nos habla del siervo fiel y prudente alimentando a los hijos de Dios en la casa de Dios, y así por decirlo nos habla de todas estas cosas
También en el capítulo 25 nos habla de las 10 vírgenes, nos habla del clamor de medianoche, diciendo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. También nos habla de las 5 vírgenes que tenían aceite y estaban preparadas y entraron con él a las bodas cuando vino el esposo. Y mientras las otras vírgenes fueron a comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta cuando entraron hasta los últimos miembros del cuerpo místico de Cristo, y luego se cerró la puerta. Ahora podemos ver que hay señales para cada tiempo, para las sazones. Los tiempos y las sazones tienen sus señales. Las señales de los tiempos y de las estaciones. Las señales de las edades y de las dispensaciones. Las señales correspondientes a las diferentes fases del programa divino, etapas del programa divino, son muy importantes, porque ellas son las que dan testimonio del tiempo que se está viviendo. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo final, de acuerdo a las señales de los tiempos. De acuerdo a las señales de los tiempos y de las sazones, podemos identificar el tiempo en que estamos viviendo. Este es el tiempo predicho que vendría, donde serían llamados y juntados todos los escogidos de Dios, donde el trigo, los hijos del reino serían llamados y juntados, serían cosechados y serían colocados en el alfolí de Dios. Las señales que en este tiempo final están siendo manifestadas identifican este como el tiempo predicho para los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a los escogidos de Dios y preparándolos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Hay una escritura que nos dice que la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. De eso habló Jesús. Y también San Pedro por ahí, y el Apocalipsis también. Y ahora, en Malaquías nos dice que será a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Será por la mañana. O sea, será en la mañana cuando nace el sol. Y también dice Isaías capítulo 60, verso 1 en adelante: levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz, ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nace sobre la iglesia de Jesucristo. La gloria de Jehová, como fue manifestada en el monte de la transfiguración, en la adopción de Jesús, nace sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, nos dice que será por la mañana, será de día, pues nace la luz, el sol. Y en otro lugar dice que será de noche, como ladrón en la noche. ¿Cómo podemos entender estas cosas? Como ladrón en la noche, porque el mundo estará viviendo de noche en oscuridad espiritual. El mundo, las naciones, estarán de noche, porque ellos estarán viviendo
en el tiempo final de su etapa final de las vías de hierro y de barro cocido. Y el reino de los gentiles corresponde al tiempo de la noche. Dice, vean ustedes, en ese mismo capítulo 60 dice, levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. Eso es para la iglesia del Señor Jesucristo y luego para el pueblo hebreo, que nace la luz, el cual es Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero luego dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso nos habla de la venida de Cristo, el ángel del pacto, a su templo espiritual, para entrar a su templo y suceder lo mismo que sucedió en el templo que construyó Salomón y lo dedicó a Dios, y el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Luego ese mismo capítulo 60 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Ahora vean, sobre el mundo, tinieblas y oscuridad, y sobre la iglesia de Jesucristo, y sobre el pueblo hebreo también, nacerá la luz de Dios. Vean, para la iglesia es un tiempo de luz, un tiempo de día, y para el mundo un tiempo de noche. ¿Ven lo sencillo que es? Ahí podemos ver que viene como ladrón en la noche. Para el mundo es como ladrón en la noche, porque no lo pueden ver, no lo pueden entender, no lo pueden conocer. No pueden conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, aunque se cumpla en el mundo, en esta tierra. Ellos no podrán comprenderlo, porque estarán de noche y ellos no podrán comprender ese misterio. Dice los que de noche, los que están de noche duermen. Los que duermen, de noche duermen. Pero él dice, más vosotros sois del día. O sea, no son hijos, ustedes no son hijos de la noche, ustedes son hijos del día. Siendo hijos del día, pues la promesa es que nacerá el sol de justicia. Porque el sol de justicia nace en el día, en la mañana de un nuevo día. Ahora podemos ver los símbolos de la venida del Señor también, y cómo esos símbolos estarán siendo materializados en este tiempo final. La venida de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual vino para libertar al pueblo hebreo en el tiempo de Moisés, y luego vino para libertar al ser humano del pecado, libertarlo de la esclavitud en la cual el diablo lo tenía. Vino el ángel del pacto vestido de carne humana y fue conocido por el nombre de Jesús, el velo de carne, donde estaba el ángel del pacto. También había venido manifestado en cada profeta mensajero en la porción correspondiente a cada edad del Antiguo Testamento. Y luego ha estado manifestado de edad en edad en el mensajero, de cada edad en la porción correspondiente a cada edad en la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido una manifestación del ángel de Jehová, del ángel del pacto, que es Jesucristo. Y para el día posterior estará manifestado en la edad de la piedra angular, Cristo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, visitando a su iglesia en la edad de la piedra angular, así como visitó a su iglesia de edad en edad por medio de la manifestación que tuvo en cada ángel mensajero. La presencia de cada ángel mensajero en la tierra fue la señal de que se estaba viviendo en la edad predicha para ese tiempo, y que ese era el mensajero de esa edad. Esa señal de la presencia de ese mensajero en la tierra fue señal de que Cristo, el ángel del pacto, estaba presente visitando a su pueblo en esa edad, y estaba llamando y juntando a sus escogidos en esa edad.
Y así es para nuestro tiempo también. La presencia de los ángeles del Hijo del Hombre, llamando y juntando a los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta, es la señal de que estamos viviendo en el fin del siglo predicho por Jesucristo para el recogimiento del trigo. Y luego la cizaña será echada en el horno de fuego. Ahora, los escogidos van a ser resucitados, los que han partido, en el día postrero, que es el séptimo milenio, y nosotros que vivimos vamos a ser transformados luego que ellos sean resucitados. Por lo tanto, la cizaña será echada en el horno de fuego en la gran tribulación y quemada en el día postrero. Después que los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados y estemos aquí en la tierra de 30, 40 días, y luego cuando nos vayamos, comenzará la gran tribulación para el mundo. Así es que podemos ver que el fin del siglo no es el fin para la cizaña. Después del fin del siglo es que viene una etapa en el próximo siglo en donde en algún momento los muertos en Cristo resucitan y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos de 30 a 40 días aquí con el cuerpo nuevo y luego nos iremos a la cena de la boda del Cordero y luego comienza la gran tribulación. Y no sabemos en qué año del próximo milenio será. Ahora, no sabemos si delante de Dios ya estamos en el próximo milenio o si será de acuerdo al calendario gregoriano que señala que el próximo milenio está muy cerca y que para algunas personas faltan solamente unos 5 meses para comenzar el próximo milenio y para otros falta 1 año con 5 meses. Pero para Dios, ¿cómo están las cosas para Dios? Y para nosotros, no sabemos en cuanto a eso, en cuanto a las fechas, pero aunque para Dios y para nosotros ya estemos en el día postrero, en el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, aún con todo eso, no sabemos en qué año del séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, no sabemos en qué año de ese día postrero los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que vivimos seremos transformados. Ahora, siendo que una vigilia consta de 3 horas y siendo que un día delante de Dios es 1000 años delante de Dios, 1000 años de los nuestros, 1 hora son 41 años con 8 meses y 3 horas, una vigilia consta de 3 horas, una vigilia delante de Dios son 3 horas delante de Dios, por lo tanto, 3 horas delante de Dios son 125 años. O sea que la cuarta vigilia de un día delante de Dios, la mañana de un día delante de Dios, esa cuarta vigilia de la mañana de un día delante de Dios es o consta de 125 años. Así es que desde el momento en que comenzó delante de Dios el día postrero y comenzó para los seres humanos el día postrero, el milenio postrero, de ahí en adelante solamente hay 125 años que cubren la cuarta vigilia de ese día postrero. Y en algún año de esos 125 años de la cuarta vigilia del día postrero delante de Dios, tiene que ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Pero vamos a dejar eso sin ponerle una fecha
sino estando preparados todos para ser transformados y raptados. Cuando se termina la labor del recogimiento de todos los escogidos de Dios, del trigo de Dios, entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Hasta que no se complete el número, miren, todas las profecías que hable cualquier persona, puede la persona fallar, porque Dios no puede, Él no puede llevarse a sus escogidos, resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros, si falta, aunque sea uno, para completar el cuerpo místico de Cristo. Porque se quedaría fuera, porque antes de la resurrección de los muertos en Cristo y transformación nuestra, se cierra la puerta y nadie más puede entrar. Así que vean ustedes el por qué algunas veces hay eventos que aún mensajeros de Dios esperaban que fueran cumplidos en o antes de cierta fecha, y después nos rascamos la cabeza y decimos, pero esto no sucedió. Pues miren, siendo que eran mensajeros de Dios, entonces solamente se cumplió en lo espiritual. Se cumplió en otro campo, un campo espiritual, un campo de otra dimensión, pero materializarse no se hizo realidad, porque todavía no ha sido completado el número de los escogidos de Dios. O sea que, hasta que no se ha completado el número de los escogidos de Dios, cualquier fecha puede ser alterada. Ahora cualquier persona puede decir un sinnúmero de cosas. Decir, pero yo esperaba que para tal año sucediera tal cosa. Yo esperaba que para tal año ya sucediera tal cosa. Por ejemplo, el planeta Tierra fuera estremecido. Pero miren, eso en lo literal no fue visto, pero en lo espiritual está sucediendo. Así es que, entonces Dios lo está haciendo en lo espiritual, dándonos un estremecimiento espiritual, un avivamiento. Encontramos que hay un sinnúmero de cosas así que, si uno no las puede comprender, puede tropezar la persona, pero los escogidos no pueden tropezar. O sea, los escogidos no tienen por qué tropezar, porque de nuestra edad depende todo lo que hablaron las personas del pasado, los mensajeros del pasado. Y nosotros estábamos en una nueva edad y una nueva dispensación. Así es que nosotros no tenemos motivos para estar preocupados o para pensar que cosas que fueron dichas por mensajeros de Dios, como el reverendo William Branham, que alguna haya fallado. Eso a nosotros no nos preocupa, porque cualquier fecha que él haya dado depende de que el grupo de los escogidos sea recogido. Ahora, aun con todo y eso, en alguna forma tiene que haber tenido un cumplimiento.
Por ejemplo, cuando habló del año 1977 y dijo que era el jubileo número 70, la subida hacia arriba de la novia. Miren, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado subiendo a la edad de la piedra angular. Y eso es un rapto espiritual. El rapto de la iglesia del Señor. Rapto espiritual, un rapto espiritual. Y luego el material físico. Ese se va a materializar en el tiempo correspondiente. ¿Ven? Así es que nosotros estamos al lado del reverendo William Branham y no encontramos fallas en lo que él dijo. Ahora vean ustedes el jubileo número 70 del cual él habló. La iglesia subiendo al año del jubileo. ¿Ven? Un nuevo jubileo. Un año del jubileo. Pues la iglesia ha tenido las diferentes etapas que corresponden a los 49 años antes de llegar el año 50. ¿Ven? Y ahora cuando la iglesia llega al año 50, llega al año del jubileo. Y ese es el jubileo de la subida de la iglesia de Jesucristo a la edad de la piedra angular. Aleluya, sí, Señor. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora tenemos también el rapto literal, el cual será para los que estarán en el rapto espiritual. O sea que antes de ser llevados, transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero, las personas que estarán vivas tienen que estar en la edad de adopción, que es la edad de la piedra angular. No pueden estar en otra edad para ser transformados, porque los de otras edades, para ellos corresponde descansar. O sea, sus cuerpos físicos morir y luego ser resucitados en el tiempo final. En este tiempo final. Los que serán transformados estarán en la edad de la piedra angular. Tienen que haber experimentado un rapto espiritual subiendo a la edad de la piedra angular, donde Cristo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Bueno, podemos ver que las señales, el testimonio de las señales de los tiempos identifica el tiempo. Cuando Cristo ha hablado de cosas que han de suceder y ha hablado de un tiempo en donde esas cosas han de suceder, las señales que han sido establecidas que se cumplirán serán las que estarán dando testimonio de que se ha llegado a ese tiempo. Y ahora hemos llegado al tiempo predicho por Dios para el cumplimiento de las profecías correspondientes al tiempo final. Y esas profecías tienen que ser cumplidas en forma progresiva. O sea que de una profecía cumplida a otra profecía que tiene que ser cumplida, puede pasar un día, un mes, un año, 5 años, 10 años. No podemos establecer que tiene que ser el mismo día, o el mismo mes, o el mismo año. Ahora, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, entonces sí podemos decir: este año nos vamos en el rapto con Jesucristo a la cena de la boda del Cordero, porque vamos a estar de 30 a 40 días aquí. Pero si ocurre en el último mes del año y ocurre de la mitad del año, de la mitad del mes en adelante, entonces tenemos que decir: ya el próximo año nos vamos a ir. ¿Ve? Ahora, por cuanto no tenemos fechas en específico, entonces las señales de los tiempos identifican el tiempo para el cumplimiento de esas promesas. Y ahora, el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo está identificado por las señales que están siendo manifestadas en este tiempo en el cual nosotros vivimos.
Y reconocemos que este es el tiempo de la siega, de la cosecha del trigo, siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta del evangelio del reino. ¿Cuánto tiempo durará este recogimiento? No sabemos, pero una cosa sí sabemos, que serán recogidos todos los escogidos de Dios, hasta el último de los escogidos del cuerpo místico de Cristo, y después serán recogidos también los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pues lo que recogen los escogidos del pueblo hebreo son los 2 olivos. Y la presencia de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías en la tierra, son la señal de que el recogimiento de 244,000 hebreos está muy cerca. Pero primero tienen que ser recogidos los escogidos de Dios del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Primero son recogidos los hijos y después serán recogidos los siervos. Bueno, hemos visto el testimonio de las señales de los tiempos. ¿Ven? Las señales de los tiempos dan un testimonio, tienen un mensaje. Y su testimonio identifica el tiempo. Su testimonio da a conocer que se ha llegado al tiempo que fue predicho que sería vista esa señal. Y ahora, en estos días, ya para el día 11 hay una señal en el cielo. Cristo habló de señales en el cielo, en la luna, en el sol y en las estrellas. Y habló también de que el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que venga la gran tribulación, antes que venga Cristo para juzgar al mundo, antes que se levante Cristo del trono de intercesión en el cielo y reclame todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa y resucite a los muertos en Cristo y nos transforme nosotros en los que vivimos y después nos lleve y luego derrame los juicios divinos sobre la raza humana. Antes de eso, el sol, dice Cristo, se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y si eso es un eclipse del sol, tenemos ya para el día 11, según han anunciado, un eclipse solar. Un eclipse solar que es el último del siglo. El último de este siglo, conforme al calendario gregoriano, por supuesto. Y ahora, vean ustedes, después, no sabemos en qué tiempo Cristo se levantará del trono de intercesión, reclamará a todos los que han redimido con su sangre, resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y si no ocurriera después de este último eclipse de este fin de siglo, pues para el 2001 me parece que habrá otro eclipse. Y para el 2005, 2007 habrá otro eclipse. Así que no hay ningún problema. Y si no hay ningún eclipse y Dios tiene que producirlo, lo produce también. O sea que no hay ningún problema. Ahora la ciencia y principalmente los que estudian la astrología y cosas así, están muy preocupados en cuanto a las cosas que pueden suceder, y la humanidad está preocupada, como dice la Escritura. Vamos a ver en San Lucas. Y no solamente están preocupadas, sino confundidas las personas. Dice en
capítulo 21, versos 25 en adelante, dice: entonces habrá señales en el sol. ¿Esto será después de qué? Después de la tribulación de aquellos días de los hebreos. Y aquí también nos habla del tiempo de los gentiles. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bravito del mar y de las olas. Y si nos dice del bravito del mar y de las olas, eso nos habla de maremotos y cosas así. Porque cuando las personas van a la playa no se ponen confundidas ni temerosas cuando ven las olas moviéndose, porque van a bañarse en la playa. Pero aquí es del mar embravecido produciendo estas situaciones de maremotos y cosas así. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y las cosas que sobrevendrán en la tierra son los juicios divinos de la gran tribulación, a los que la humanidad le tendrá temor, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esa conmoción es la misma conmoción de Hebreos capítulo 12, donde dice: la voz de aquel del cual conmovió. Entonces la tierra ha prometido, diciendo aún una vez: y yo conmoveré no solamente la tierra, sino aún los cielos. Y esto de que dice aún una vez, nos habla de la remoción de las cosas movibles para que queden solamente las inconmovibles. Por lo tanto, el reino de Jesucristo es un reino inconmovible. La iglesia de Jesucristo es un reino inconmovible que no puede ser removido. Pero el reino de los gentiles, en los pies de hierro y de barro cocido, será removido de su lugar. Por lo tanto, habrá algo muy difícil para la raza humana durante la gran tribulación. Y las cosas hechas por los hombres serán removidas. Por lo tanto, grandes ciudades van a experimentar los juicios divinos. De lo cual, pues, al hablarlo nos da tristeza, pero son profecías que tienen que ser cumplidas y nosotros no podemos hacer nada para evitar que se cumplan, sino solamente estar preparados para ser transformados antes que se cumplan esas profecías. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. No esperar hasta que vayan por la mitad o estén terminando, sino que cuando comienzan a suceder estas cosas, estas señales, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bravito del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahora en San Mateo, cuando nos habla esta misma profecía, miren, dice, capítulo 24, verso 29 en adelante, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, esa es de la tribulación del pueblo hebreo que pasó por esa tribulación que Hitler, Mussolini y Stalin lanzaron en contra de los hebreos. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ahí tenemos un oscurecimiento total del sol, ya sea un eclipse solar, o sea, un oscurecimiento del sol por alguna otra causa. Y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En San Lucas dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora vean, todo esto estará ocurriendo para cumplirse plenamente también la venida del Señor saliendo del trono de intercesión en el cielo y viniendo por sus escogidos en el día postrero, cuando haya terminado su obra de intercesión en el cielo, y entonces se manifestará en toda su plenitud. Y estará viniendo a su templo espiritual, a su iglesia, y su iglesia estará siendo dedicada porque estará completa su iglesia en el día postrero, cuando Él venga en el día postrero para morar en toda su plenitud, en cada persona como individuo. Ahora vean, todo eso será después de ese oscurecimiento del sol. Por eso es que San Lucas dice, cuando ustedes vean, o sea, cuando comiencen a suceder estas cosas, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención, o sea, nuestra transformación, es la redención del cuerpo, lo cual es nuestra transformación para los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo para los que han partido. Nuestra redención está cerca. Levantad vuestras cabezas al cielo, a Dios, a Cristo. A Cristo es su programa. Levantad vuestras cabezas al cielo. Sube acá. Esa voz del cielo en la edad de la piedra angular dice, sube acá. Juan, cuando oyó esa voz, miró al cielo, miró hacia arriba, a donde esa voz le hablaba, que le dijo, sube acá. ¿Ven? Ahora podemos ver todas estas cosas, y estas cosas en lo espiritual tienen su cumplimiento, y también luego en lo literal tienen su cumplimiento. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio de las señales de los tiempos, las cuales son las que identifican el tiempo en que nosotros estamos viviendo, como las señales de los tiempos en tiempos pasados identificaron aquellos tiempos pasados, edades y dispensaciones por las cuales pasó la humanidad. En esta ocasión hemos visto el testimonio de las señales de los tiempos. ¿Vieron qué sencillo es todo? Hay personas que dicen, Él dijo que nadie sabía el día ni la hora, pero el testimonio de las señales de los tiempos dan testimonio del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Él no dijo el día y la hora, pero dijo que estarían los ángeles del Hijo del Hombre llamando y juntando a los escogidos con gran voz de trompeta. Eso es llamando y juntando al trigo de Dios. Bueno, vamos a dejar ahí que te cito todo. Ya por ahí deben de estar los hermanos para la actividad de la noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con nosotros a reverendo ¿a quién? ¿A Miguel o a Tirso? Vamos a dejar a Tirso por acá para continuar y finalizar, ya que en la parte de fuera deben de estar por ahí ya los hermanos para la actividad de la noche. ¿Qué hora tiene Tirso? Tengo las 7 en punto. Ah, ya están hace rato ahí. Sí. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. A todos. Amén. Buenas tardes. Gracias.